Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con el primero de los vídeos que quiero grabar de interferencias, que será en segundo bachiller, en física o incluso en la carrera, yo lo di allí, y que luego tendrá que ver muchísimo con los vídeos que grabemos de ondas estacionarias y ondas estacionarias en una cuerda. Este vídeo en particular os voy a explicar qué es una interferencia constructiva, destructiva, un vientre, un nodo, qué es el principio de superposición y haremos un pequeñito ejercicio, ¿vale? Planteamos. ¿Qué dice el principio de superposición? ¿Qué es una interferencia? Mirad, una interferencia es, por ejemplo, imaginaos que estáis en una sala y escucháis 3 o 4 conversaciones a la vez. En algunos momentos esas ondas, las ondas sonoras, interferirán entre ellas, produciendo puntos en los que la amplitud sea máxima y escuchen mejor una conversación que la otra, porque la amplitud en otros casos será mínima. Se interfieren entre sí y normalmente se suman, porque el principio de superposición dice que la vibración que se percibe en un punto al cual llegan dos ondas, ya veremos que tienen que cumplir esas ondas, es la suma de la vibración que percibiríamos en ese punto si llegaran las ondas por separado. Digamos que es la suma de ambas. En algunos casos la interferencia será constructiva y la amplitud será máxima, tendremos un vientre, ya lo veremos, y en algunos casos la interferencia será destructiva, la amplitud será mínima y tendremos un nodo, ¿vale? Entonces, las ondas que lleguen a ese punto, imaginaos este caso en particular, será esta y será esta, y en primer lugar habrán recorrido una distancia antes de llegar a ese punto r o una distancia r', y llegarán a ese punto. Esas dos ondas tienen que ser coherentes, y se puede explicar de dos maneras que son dos ondas armónicas coherentes, y es que estén en fase o que la diferencia de fase sea constante, o que directamente la amplitud de la frecuencia y la longitud de onda sean las mismas. Como la frecuencia es, como omega es igual a 2πf y k es igual a 2pi partido por lambda, k era el número de onda, cuando veáis dos ondas como estas, armónicas, con la misma amplitud, la misma omega, la misma k, tendremos que aplicar el principio de superposición y tendremos una interferencia, ¿bien? La onda estacionaria es un caso especial porque una de ellas incide con la otra en sentido contrario. Eso ya veremos cuando hagamos vídeos de ondas estacionarias. ¿Hasta aquí lo habéis entendido? Perfecto. Bueno, pues cuando esas dos ondas llegan, aplicando una determinada identidad trigonométrica que tiene que ver con trigonometría, y no voy a explicar para no hacer el vídeo eterno, hay que convertir una suma en producto de seno, coseno, etc. Llegamos a esta ecuación, que es IR, la ecuación de la onda de la interferencia, digamos, que será 2 por A por el coseno de K por R menos R' partido entre 2. R menos R' es la diferencia entre las distancias que han recorrido ambas ondas antes de llegar al punto. Veremos luego que K por R menos R' se le llama diferencia de fase. Y luego tenemos también el seno de omega t menos K por R más R' partido entre 2. Y R más R' es la suma de las distancias que han recorrido antes de llegar ahí, ¿bien? Bueno, si os fijáis, este término que he puesto aquí agrupado no depende del tiempo. Esa será la amplitud, porque será constante, en un punto en particular. En este punto, la diferencia de las distancias es la misma, y la amplitud es es constante, y la amplitud es constante, con lo cual eso será constante. Sinusoidal, pero constante, en un determinado punto. Entonces, ese término se le llama amplitud de la onda resultante, AR, y veremos que es importantísimo para calcular los nodos y los vientres, ¿bien? Y la ecuación normalmente lo vais a encontrar así: AR por el seno de omega t menos K por R más R' partido entre 2, que es esta, pero poniendo aquí AR. AR la he puesto aquí solita, ya la veis, es lo mismo, ¿de acuerdo? Y también he puesto que es 2 por A por la diferencia de fase partido entre 2, porque K por R menos R', asumir que es la diferencia de fase, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuando tenemos una interferencia constructiva o un vientre o antinodo, ¿vale? Mirad, vientre o antinodo. En un vientre o antinodo, la amplitud es máxima, para empezar. Y esa amplitud máxima, teniendo en cuenta que viene de esta ecuacioncita, lo máximo que puede valer 2 por A por el coseno de un ángulo es 2A en valor absoluto, ¿eh? Da igual que el coseno sea menos 1 o 1, porque lo máximo que puede valer un coseno es 1 o menos 1. La amplitud máxima será 2A. ¿Y cuándo tendrá lugar? Tendrá lugar cuando el coseno de K por R menos R' partido entre 2 valga 1 o menos 1. Como sabemos mucha trigonometría, porque estamos en segundo de bachiller, sabemos que el coseno de un ángulo será 1 o menos 1, ¿cuándo? Pues cuando estemos en el ángulo de 0 grados, o en el ángulo de pi, que son 180 grados, o pi más, que serían 2pi,
o pi más, que serían 3pi. Es decir, cada vez que yo sumo pi, parezco una alarma, nos encontramos que tenemos un vientre. Entonces, ¿cuándo va a ser el coseno de todo esto igual a 1 o menos 1? Cuando k por r menos r' partido entre 2 sea igual a un número entero de veces pi. ¿De acuerdo? Igual que sea 1 siendo n, 0, 1, 2, 3, da igual. Pi, 2pi, 3pi, 4pi. Siempre tendremos que el coseno vale 1 o menos 1 y la amplitud será máxima y estaremos en un antinodo. ¿Qué ocurre? Que k es 2pi partido por lambda. Y nos queda esto. n pi. El 2 con el 2 se va. Y este pi que está multiplicando le pasaríamos al otro lado dividiendo y también se iría. Y el lambda, la longitud de onda que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y me queda que r menos r' es igual a n por lambda. La otra condición que tiene que cumplir un vientre o antinodo es que esta diferencia de fase, ¿la veis? Que la diferencia de fase partido entre 2 sea igual también a ¿qué? A n por pi. Toda esta diferencia de fase partido entre 2, fijaros, k por r menos r' es la diferencia de fase. Si lo dividimos entre 2 es la diferencia de fase partido entre 2. Bueno, pues este 2 que está dividiendo pasa multiplicando y me encuentro 2n pi. 2n pi es un número par de veces pi, es decir, si la diferencia de fase es 0, 2pi, 4pi, 6pi, ¿lo veis o no? En ese caso, es decir, si están en fase, porque cuando ocurre eso se llama que están en fase, o la diferencia entre las distancias que han recorrido ambas ondas es un número entero de veces la longitud de onda, esta es la relación que estaremos en un vientre o antinodo, ¿de acuerdo? Entonces, depende de los datos que me dé, si es un vientre o es un antinodo, a lo mejor me da la diferencia entre las distancias, la longitud de onda, podré hacer el ejercicio. Explicación de qué es un vientre. Cuando hagamos otros vídeos no lo explicaré tan detenidamente, ¿ok? Y ahora voy a borrar la pizarra y os voy a explicar, esto sería la interferencia constructiva, ¿lo veis? Llegan en fase, las dos llegan en concordancia de fase y se produce la máxima amplitud. Bueno chicos, ya he explicado lo que es un vientre o antinodo y ahora vamos a explicar lo que es un nodo, ¿vale? Que es el punto donde se produce interferencia destructiva y la amplitud es mínima. Y veremos que se cumple, ¿vale? Este sería el caso. Fijaros que las dos ondas llegan, una desde arriba, la otra desde abajo, confluyen así, confluyen en oposición de fase. Ahora lo veremos, ¿vale? La amplitud va a ser mínima, eso tenemos que tenerlo claro, es la definición de nodo. ¿Y cuándo será mínima la amplitud? Será mínimo cuando el coseno de k por r menos r' partido entre 2 sea lo más pequeño posible. ¿Y cuál es el valor más pequeño que puede alcanzar? 0, ¿de acuerdo? ¿Cuándo será el coseno de un ángulo 0? Recordad que el coseno de un ángulo será 0 cuando estemos en el ángulo de 90 grados, que es pi medio, cuando estemos en el ángulo de 270, que es 3 pi medios, y así, pi 180 más y 180 más. Si os fijáis, la condición es pi medios, un número impar de veces pi medios, porque la siguiente vez estaríamos en el 5 pi medios, ¿de acuerdo? Que es 360 más 90. Bien, bueno pues un número impar de veces pi medios será la condición que tenga que cumplir k por r menos r' partido entre 2. ¿Y cómo ponemos eso? Pues así. Un número impar en matemáticas se pone 2n más 1, porque 2n siempre es par, 2 por cualquier número siempre me va a dar un número par, si le sumo 1 será siempre seguro un número impar. Pues 2n más 1 partido entre por pi medios, ¿vale? Un número impar de veces pi medios. ¿Qué ocurre ahora? Que k hacemos lo mismo que hemos hecho antes, 2pi partido por lambda, r menos r' partido entre 2, es igual a 2n más 1 por pi medios. Pi con pi se me va a ir, y este 2 con este 2 se me va a ir. Fijaros que aquí me queda un 2, y dividiendo. Esta lambda que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y me termina quedando que r menos r', la diferencia entre los recorridos que han recorrido, valga la redundancia, ambas ondas antes de llegar a P, será igual a 2n más 1, un número impar de veces la longitud de onda partido entre 2. Y esta es la condición, he tachado sin querer la r' y no quiero tacharla, que se cumple en un nodo. Además, esto, igual que hacíamos antes con, quito la calculadora que no se ve, igual que hacíamos antes con los vientres, esto deberá ser también un número impar de veces pi medios.
el 2 pasa al otro lado multiplicando, se me va con este 2 que está dividiendo, lo borro porque si no, no me cabe, y tenemos que la diferencia de fase tiene que ser un número impar de veces pi, eso se llama oposición de fase, 180 grados, 180 grados más 360, ¿vale? Un número impar de veces pi, pi, 3pi, 5pi, oposición de fase. Fijaros que llegan las dos en oposición de fase, interferencia destructiva, la amplitud es mínima y tenemos un nodo. Y después de toda esta teoría, ahora voy a hacer un ejercicio básico centradito en esto. Ya grabaré otro vídeo con ondas estacionarias. No os vayáis que luego paso lista, ¿eh? Bueno chicos, y después de todo el rollo que os he soltado, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito. Leo el enunciado. Dice, se produce la interferencia de las ondas... Muy sencillito si conocéis la teoría. Se produce la interferencia de las ondas de ecuaciones I1 e I2. Y me pide determinar la función de onda resultante, el valor de la amplitud resultante en un punto que dista 8 y 10 metros de los focos emisores y la ecuación de las líneas nodales producidas. Entonces, tiene mucho que ver, tiene todo que ver con lo que hemos explicado antes. Primero vamos a ver si podemos aplicar el principio de superposición tal y como lo hemos estudiado. Para ello tienen que ser ondas armónicas coherentes, tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia porque tienen la misma omega y tienen la misma longitud de onda porque tienen la misma k. Al ser coherentes podemos aplicar superposición y todo lo que hemos estudiado de ello. Y la onda de la función de onda producida será muy fácil porque solo habrá que aplicar la formulita, que será 2a. Bueno, ¿y cuál es a? Vamos a aprovechar a coger datos. A sería, lo voy a poner aquí arriba, a sería 0,2. ¿Vale? Voy a borrar esto. Omega es el número que multiplica a la t, ¿lo veis o no? Pues omega sería 200. Se expresa en radianes partido por segundo. Y k es el número que multiplica la r. K sería igual a 0,5. ¿Bien? Llegados aquí, vamos a poner la ecuacióncita sustituyendo 2 por a, 2 por 0,2. 0,4. Coseno de k, y la k hemos dicho que es 0,5. Por r menos r'. En este caso no pongáis 8 menos 10 porque me pide la función general, sin ninguna condición, ¿eh? Partido entre 2 por el seno de omega, omega hemos dicho que es 200, t menos k, que vuelve a ser otra vez 0,5, r más r' partido entre 2. ¿Sustituimos datos? Bueno, ya están todos sustituidos. ¿Desarrollamos un poquito? Venga, vamos a hacerlo. 0,5 entre 2, 0,25. A mi hermana no le gusta que haga esto, pero yo le digo que no pasa nada porque podéis rebobinar el vídeo para ver lo que había hecho antes. ¿A que sí? R menos R'. Ahí. Lo siento, Silvi. 0,5 entre 2, 0,25. Así que esto lo pongo así, 0,25. Y para que quede más bonito, hago así, R menos R'. ¿De acuerdo? Y si no lo habéis entendido bien el paso, podéis borrarlo y volverlo a poner. 0,25 por R menos R'. Esa sería la ecuación, la función de onda producida, ¿de acuerdo? Lo más bonita posible. Y ya estaría hecho el apartado A. Vamos con el apartado B. La amplitud de un punto que dista 8 y 10 metros de los focos emisores. La amplitud tiene esta formulita, así que vamos a sustituir. Lo vamos a hacer aquí, por ejemplo. 2 por A sería 2 por 0,2 por el coseno de K. ¿Cuánto vale acá? 0,5. ¿Y R menos R', cuánto vale en este caso? R menos R', en nuestro caso vale 10 menos 8, que es 2. ¿Vale? Pues R menos R' sería un 2. Y esto es un 2, ¿de acuerdo? Y con esto ya podríamos hallar, ¿dónde está la cálculo? La cálculo está allí. Podríamos hallar el resultado del ejercicio. 0,5 por 2 es 1 entre 2, 0,5, porque el 2 y el 2 se van. No hay que comerse mucho el tarro tampoco, ¿vale? Sería el coseno de 0,5 y aquí os confundís, cuidadito. Si yo ahora mismo pongo 0,5 y le doy al coseno, estaría cometiendo un error, porque tengo la calculadora en modo grados, en modo deg. En estos ejercicios hay que poner siempre la calculadora en modo radianes. Y este 0,5 son radianes, así que yo ya tengo la calculadora en modo radianes, le he dado al mode y al 5 en mi calculadora, ¿eh? Y cuando haga el coseno será simplemente poner 0,5 coseno.
y el valor que me ha dado 0,87758 lo multiplico por 0,2 y lo multiplico por 2. Es decir, lo multiplico por 0,4 y me queda 0,35, que espero que se vea, 0,35, y si no lo pongo aquí. Amplitud resultante 0,35 metros, ¿de acuerdo? Cuidadito con esto de los radianes, por favor. Otra opción, que los 0,5 que os han quedado los pasáis a grados. Recordad que 180 grados son pi radianes, hay gente que dice 360 grados son 2 pi radianes, y hacéis una regla de 3, ¿vale? Y vamos con la última, que es muy fácil, pero la mayoría de las veces vuestro profesor os va a exigir que toda la explicación que yo hice de los nodos la desarrolléis desde el principio. Porque, o a no ser que os deje poner directamente la formulita. R menos R' igual a 2n más 1 lambda partido entre 2. Decía, las líneas nodales, los nodos, eran puntos cuya diferencia de recorridos eran un número impar de veces la longitud de onda partido entre 2. ¿Qué ocurre? Que la longitud de onda no la sé. ¿La puedo calcular? Sí. ¿Por qué? Porque k es 2pi partido por lambda. Lambda, longitud de onda. La longitud de onda la paso multiplicando y el 0,5 que está multiplicando le paso dividiendo. Y me queda 2pi partido entre 0,5. ¿Y cuánto vale 2pi partido entre 0,5? 4pi. Esa longitud de onda se mide en metros. Importante resultado. Pues aquí donde pone longitud de onda, ¿qué pongo? 4pi. Y desarrollo un poquito. 2n más 1, 4pi entre 2 es 2pi. Bueno, pues esta sería la solución del apartado B, que es muy sencillo. Si os sabéis la fórmula y si os piden desarrollarla, os va a tocar aprenderos bien la teoría. Mi consejo es que no os aprendéis ninguna fórmula de memoria. Mi consejo es que a partir de aquí seáis capaces de obtenerlas todas. Evitaréis confusiones con menos un 2, poner aquí en lugar de lambda partido entre 2 un lambda nada más, porque lo habéis confundido con un vientre y no recordáis bien cuál era. Entonces, practicar mucho, intentar hallar estas ecuaciones por vosotros mismos, y os será cada vez más sencillo y evitaréis confusiones. Como siempre, chicos, es cuestión de que practiquéis mucho y con física más. Practicar y practicar y seguro que aprobaréis. Y a los que vais a hacer selectividad, mucha suerte, chicos. Pero recordad que no os hará falta nada de suerte si estudiáis mucho. No necesitáis suerte, necesitáis estudiar. Así que suerte, estudiar, ánimo, a por todas. Chao.